En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Pues en nuestra sección de la Vía Sostenible hoy hablamos de integración de fachadas industrializadas. Y es que para la corporación Vía Ágora la industrialización es un proceso y la oportunidad de dar respuesta a los grandes desafíos del inmobiliario. Como fabricantes, con la compañía Lignum Tech, la corporación está realizando una importante apuesta por nuevos sistemas constructivos y la madera como material para descarbonizar nuestro parque de viviendas. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros en directo a Alejandra Mayavia, responsable de estructuras de Lignum Tech. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Bueno, pues en este programa hemos hablado en numerosas ocasiones de la madera como material del futuro de la construcción. Pero, Alejandra, ¿crees que lo estamos viviendo en la actualidad como un renacimiento de la madera como material para la edificación? Pues sí, efectivamente. Yo creo que estamos totalmente viviendo un renacimiento de este material. Y creo que cada vez se está implementando más en los proyectos de obra, en los nuevos edificios que se están realizando. Claro, ¿y qué ventajas tiene con respecto a otros materiales la madera si lo comparamos, por ejemplo, con el hormigón o con el acero a la hora de industrializar? Pues tiene unas ventajas específicas del propio material, como son pues que se trata de un material que es renovable al final. Es un material que crece en la naturaleza, crece de los árboles, sale de los árboles, y también es un material, por eso es un material sostenible y tiene unas propiedades también que son específicamente mejores. También es más ligero, y luego además a la hora de industrializar concretamente pues se permite industrializar, mecanizar en seco. Permite que los procesos dentro de una industria sean más rápidos, más eficaces, porque al final es un material mucho más fácil de mecanizar. Cuando decís que la industrialización es un proceso, ¿a qué os referís? Pues es una innovación es una manera diferente de cómo se hacen las cosas. Industrializar implica utilizar a lo mejor otros elementos como máquinas, sacarlo de la obra y hacerlo en una fábrica. Por eso la forma en la que se fabrican los elementos que luego se instalan en la obra es ese orden y los medios que se utilizan son los que diferencian pues un proceso tradicional de un proceso industrializado. Bueno, decíamos en la introducción que como fabricantes, con la compañía Lignum Tech, la corporación está realizando una importante apuesta por nuevos sistemas constructivos. En Lignum Tech, ¿seguís desarrollando nuevas fachadas industrializadas utilizando, entre otros materiales, la madera? ¿Y qué características principales tienen vuestras fachadas? Pues nuestras fachadas tienen las características de que al final son elementos industrializados que van prácticamente terminados, en un alto grado de industrialización, como se llama, a la obra, de manera que los trabajos en obra se reducen muchísimo. Al utilizar la madera tiene unas propiedades de aislamiento térmico mejores que otros materiales. Se permite pues a lo mejor incorporar el aislamiento dentro del paquete de la que viene siendo la estructura de la fachada. Y bueno, al final sobre todo son procesos mucho más rápidos y con un material que forma parte del futuro, ¿no? Y que forma parte de los objetivos de sostenibilidad al final. Claro, la rapidez ahí también juega un papel muy importante, ¿no? Porque pues hoy en día, pues para hacer, como hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, vivienda asequible y tenerla que sacar pues sin esos plazos pues tan burocráticos que tenemos, que al final se alargan muchísimo, el poder poner ese suelo y esas viviendas en carga y ponerlas en el mercado, ¿no? Pues la industrialización acorta también todos esos tiempos y por ello también es importante. También reduce la mano de obra, en el que al final hoy en día se está convirtiendo cada vez más en un bien escaso.
Eso es. También es verdad que la mano de obra es importante porque ya, pues hay una generación, ¿no?, que viene detrás y que pues no solicita tanto pues el estar trabajando, ¿no?, en la obra, y sin embargo trabajar en fábrica pues es mucho más cómodo y también facilita esa mano de obra que hoy en día escasea. Y Alejandra, sois los primeros en instalar estos sistemas constructivos en vuestras promociones de Vía Ágora, aportando esa garantía al sector. Y en los proyectos de colaboración también público-privada. ¿Qué balance hacéis de estos primeros años? Bueno, es cierto que al final, al ser los pioneros, pues somos los primeros a lo mejor en identificar pues situaciones que no se han dado antes porque nadie lo había hecho, ¿no? Y entonces al final eso es un reto, pero bueno, nosotros afrontamos estos retos siempre con mucho entusiasmo y creo que estamos cada vez evolucionando más nuestros propios sistemas para que den una respuesta eficiente, y creo que poco a poco estamos consiguiendo cumplir pues un poco todos los objetivos de al final de reducción de mano de obra en las obras, de industrialización de los procesos, reducción de los plazos, emplear estos materiales sostenibles, que no es tan fácil a lo mejor hacerlo en edificación a altura residencial. Y bueno, creo que tenemos muchísimo optimismo porque estamos rompiendo un poco barreras y bueno, haciéndolo con mucho entusiasmo, la verdad. ¿Y crees, Alejandra, ya para terminar, que todavía tiene que despegar la industrialización en España para poder competir con otros países? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos en el buen camino. Es cierto que hay algunas medidas que igual podrían fomentarlo más, ¿no? Es cierto que en España hay en Europa, en algunos países de Europa pasa también, ¿no? Hay pocas sinergias a lo mejor entre la investigación y la empresa privada. Yo creo que ahí se podría avanzar muchísimo en esa innovación de procesos y de materiales que permitan implementar más la industrialización y desarrollarla mucho más. Creo que hay mucho camino por hacer y también creo que al final hay algunas medidas a nivel de regulación que creo que podrían ayudar mucho a que esto a que este camino se vaya allanando poco a poco. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra Malladia, responsable de estructuras en Lignum Tech, por habernos hablado de la industrialización y la oportunidad que es a través de la industrialización de dar respuesta, ¿no?, a los grandes desafíos del inmobiliario. Un placer. Un placer, Meli. Muchas gracias por tenerme. Hasta pronto.